Empezamos. Bueno, para las personas que vienen por primera vez hoy, les doy la bienvenida al Club del Duelo. La verdad es que no estaba muy seguro de que hoy viniera gente porque si bien yo armé un evento, invité y tenía alguna idea, porque la gente pone asistiré o qué sé yo, pero eso nunca se puede saber porque puede ser asistiré y después no viene, qué sé yo. Uy, gracias. Medio clima de vacaciones, frío, lluvia, lo veía un poco difícil el asunto. Pero por suerte, bueno, estamos acá, no, gracias, me concentro un poquito. La verdad me pone contento porque me gusta que poder compartir con gente, que podamos charlar de las cosas que uno le interesa. Lo que sí, las personas que vinieron por primera vez, les pido, no sé si hicieron el trámite de anotarse abajo para que estén los datos, porque nosotros tenemos como un sitio de Facebook que tenemos intercambio, que podemos recomendarnos cosas, como tener alguna forma de comunicación. Y bueno, está bueno tener los datos. Y además a mí me gusta también tener los datos para poder contar con poder invitarlos a alguna otra actividad que haga o alguna cuestión que quiera organizar. Nuestro trabajo es tratar de trabajar sobre qué es el trabajo de duelo. No es, digo esto porque algunas personas hicieron una pregunta por Facebook, no es sobre melancolía, sino sobre el trabajo de duelo, pero la melancolía es una manera, es una manera, un problema con el trabajo de duelo. Entonces, como nos interesan las diferentes variantes del trabajo de duelo, y una es cuando eso está trabado, cuando hay una melancolía, nos interesa tomar esta película que me parece muy valiosa a mí. Pero el estilo de trabajo nuestro, que es de un cierto intercambio, me hace ir un poquito a esta película, que por supuesto esta película está como en función de la posibilidad de escuchar a personas que tengan un problema parecido, ¿no? Y de hecho, Lars von Trier es el director de esta película. Él mismo dice que es un melancólico y que lo ayudó mucho a hacer esta película. Eso vamos a ver si al final podemos tratar de ver este misterio de por qué a alguien, qué cosa puede hacer que hacer cierto trabajo lo pudo haber ayudado. Un segundito que yo estoy entonces, por un lado vamos a tratar de entrarle a la película como uno escucha un caso clínico. Vamos a ver qué podemos trabajar de la película. Ya venimos trabajando, estamos retomando un poquito, volver sobre la película. Por otro lado, una cuestión de método es que nosotros le damos mucha bolilla a la repetición. Cuando hay algo que se repite en la misma película o de diferentes contextos, ¿no? Si vemos que diferentes tratamientos, diferentes cuestiones que abordan la melancolía tocan ese punto, nos llama la atención y tratamos de seguirle el hilo a eso que se convierte como en una pregunta, en un misterio. ¿Qué hay ahí que está insistiendo, que se está repitiendo? Entonces, no puedo dejar de comentar una cuestión que en su momento, cuando me di cuenta, me avergonzó un poquito, pero después me di cuenta que
para tanto, que hay que dejar correr y que todo tiene su parte buena, que es que en su momento cuando yo les hablé de Durero, el pintor que hace el cuadro La Melancolía y que él mismo dice que es melancólico, yo les había comentado algo de el cambio de nombre del padre, el cambio de apellido, pero se los dije mal. Yo dije que el apellido original de Durero, del padre, era Agnes, era Agtios, se diría en español, digamos, ¿no? O sea que les dije mal, digamos, ¿no? Pero Agnes era el apellido de la mujer de Durero. Y eso me hizo pensar un poquitito, ese lapsus mío de la confusión de la mujer con el padre. Y después voy a detenerme un poquito en algo de Durero, en un pequeño lapsus mío y lo que me hizo trabajar ese lapsus en relación a Durero. Después vamos a ir a la película, a retomar la película, pero me arriesgo a decir esto porque me parece que hay algo interesante ahí. Y que hay algo interesante a nivel de método de investigación. Quiero decir que nosotros tratamos de investigar con las herramientas que nos vienen a la mano, con todo lo que podamos. Y me comento esto entonces porque es como si uno dijera, y no hay que descartar los errores y los lapsus también, como parte de la investigación, como que algo nos puede llevar, digamos, no seguirle el hilo a esas cosas, porque me quedé un poco como perturbado con esa cuestión, y especialmente avergonzado, que sea esto, aparte está filmado, esto va muy mal, digamos, ¿no? Como esto, estoy diciendo cualquier cosa, digamos, ¿no? Digo el nombre del padre, digo el nombre de la mujer. Pero, cuando, como, suerte, sí, peor todavía. Pero, volviendo un poquito a la cuestión del problema del padre, digamos, en Durero, vi esto, que me hizo rever un poquito la pintura y que me aportó para poder ver Melancolía. Así como también unas cuantas cosas que estuve conversando con varias personas que ahora voy a comentar. Pero resulta que, como comenté antes, el padre de Durero se cambia el apellido. Tiene 15 hijos esta familia. Mueren todos, casi todos, los hijos mueren. O sea que hay algo complicado en la historia de esta familia Durero, digamos, ¿no? Y creo que queda durante un tiempo Durero, que no me acuerdo si era el más chico o el anteúltimo, y dos hermanos. Y hay como una idea de Durero se destaca mucho dibujando. Y todos apuestan las fichas a que, especialmente un hermano, después mueren todos los hermanos, o sea, todo va mal, el único sobrevive Durero, pero hay un hermano, especialmente el hermano mayor, no estudia, todos trabajan para que Durero pueda hacer lo que tiene que hacer porque él va a salvar a la familia. Durero va a ser el que puede salvar a la familia. Bueno, Durero efectivamente se destaca, va bien. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que Durero va a estudiar con un maestro que no se entiende bien cómo puede ser que él insistía con ir a estudiar con un maestro que estaba muerto, y que todos ya sabían que estaba muerto, y que Durero no podía no saber que estaba muerto? Pide estudiar con un muerto. Bueno, finalmente se destaca Durero, qué sé yo, y se vuelve medio triunfal, qué sé yo, Durero, y se engancha con esta Agnes. Se casan, pero Durero no puede tener hijos. Él insistía, bueno, no tiene hijos. Entonces, esto me pareció interesante, digamos, ¿no? Algo así que
desaparición del nombre del padre. Como mi lapsus produce algo así como no estaba por ningún lado, está con una mujer que tiene un nombre en parte que tiene algo parecido, porque tengo una amiga que es traductora de alemán y de húngaro, y que entonces me decía que Agnes se puede escuchar como la G puede ser muda, es como decir Ani, es el diminutivo de Ani, y Actio en húngaro, es como también, como casi se puede... Hola, buen día, ¿cómo están? Los felicito por estar aquí en un día de fin de largo, gris, lluvioso, compartido a la mañana, para las personas que les interesa más, con lo cual es casi una, digamos, un voto de confianza. Bueno, así que nuestra referencia desaparición con de una voz niños se hace evidente en esta mañana aquí en sobre la que trabajé. Es una muy buena manera de introducirnos al problema y también a la crítica. Una voz de una mujer que tapa otra voz. La otra voz queda como desaparecida. La palabra. Eso es. Filmá esto. Bueno, la cuestión es que... Es un poco así. Voy a volverlo a poner. Con el micrófono. Voy a hablar bajito. Les decía, digamos, que vamos a trabajar en una referencia también niños. Y por otra parte, les quería comentar que la clase no lo envié. Así que llegó el caso de Piggy. Bueno, así que una lectura sobre el caso. Bueno, no quiero detenerme mucho más tiempo con esto si abordamos, pero solo quiero mencionar esto que me parece interesante. Entonces, una voz de un padre un poco tapada, digamos, ¿no? Y este durero que no puede ser padre. Posiblemente en otro momento comente un poco más, porque estoy investigando un poquito más de durero, pero quiero mencionar solamente una cuestión. Los melancólicos se suponían en esa época como influidos, estando como bajo la órbita de Saturno. Saturno era como no el santo, pero el planeta de los melancólicos, digamos, ¿no? Están con la onda de Saturno. Entonces, a mí me llamó la atención esta cuestión visual. Las cuestiones visuales que vemos en los cuadros no son una cuestión meramente imaginaria. Puede ser que uno tiene que pensar por qué alguien quiere mostrar algo. A veces alguien pinta porque con las palabras no alcanza. Por supuesto que la pintura tampoco alcanza, pero se trata de ubicar un asunto y que a veces se va ubicando más allá de la voluntad de lo que la persona quiere expresar. Como cuando hablamos, que también uno dice más de lo que quiere decir, pero el desarrollo del decir permite la ubicación, la localización de ciertas cuestiones. Entonces, este es un cometa, digamos, o Saturno, y se ve acá una diagonal. Ven que está melancolía, que según algunos críticos de arte, algunos dicen que es durero también. El niño, siempre hay un niño ahí con la melancolía. Ahora vamos a ver, ven que el niño es un elemento importante. Tenemos que ver de qué se trata.
la función del niño en estos cuadros. Pero bueno, entonces tenemos yo vine a diagonal, pero me salió mal algo. Yo quería como, hola, bienvenida. Yo quería decir como que está en diagonal Saturno con el niño con Lurero. Pero me salía mal porque no da la cabeza y eso estaba un poco enojado con eso. ¿Por qué no me sale la teoría bien? Pero no salía. ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces vi a dónde llevaba el asunto y lleva la diagonal, pasa por el niño, pero no pasa por la cabeza de Melancolía, pero pasa la diagonal, no sé si llegan a ver, va a estas llaves, que son muy enigmáticas, digamos. ¿Por qué tiene que ver un llavero con llaves, con una figura de la melancolía? Ahora les voy a decir algo de esta llave, pero primero quiero decir algo en relación a Saturno. En la mitología griega, Saturno, ¿cómo? Exactamente. Saturno había hecho un acuerdo con Titán. Los planetas eran dioses. Y Saturno había hecho un acuerdo con Titán, que era su hermano, en donde Saturno conserva el reinado a condición de no tener hijos. De manera tal que los hijos que tenía, porque Saturno se casa con una que se llama Ages, algo así. Un nombre de verdad no lo recuerdo bien, pero es muy parecido a Agnes. Saturno se come a los hijos para mantener el poder del reino, para retener ahí algo. Es Cronos en la mitología después cuando pasa a Roma. Ah, no sabía. Claro, porque Cronos también se come a los hijos, claro. Bueno, la cuestión es que Saturno se come a los hijos para retener el poder del reino, pero algunos hijos no se los comen porque la esposa los oculta y los retiene. Y algo como el de la retención, pero y entonces tenemos, bueno, después sigue el asunto con Júpiter, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesó es esta cuestión de Saturno, porque cuenta la historia también de un padre que no va a poder tener hijos. Pero no va a poder tener hijos porque tiene un acuerdo para retener el poder. La política está íntimamente vinculada con este tipo de problema, con melancolía. El problema del poder que vemos en la película, digamos, y en ciertos casos, digamos, les recomiendo, no para verla ya, porque estoy como recomendando muchas películas, no quiero ser demasiado pesado con eso, pero recomiendo con tiempo si pueden ver la película El Mercader de Venecia. Muy importante para ver las cuestiones del duelo, y especialmente tomando en cuenta que Shakespeare, que escribió El Mercader de Venecia, muy tomado por la cuestión del duelo. Muchas veces ese texto no se quiso trabajar porque lo acusaban de que era un texto antisemita, porque Shylock es judío, un personaje un poquito antipático del texto. Pero es un error, porque es como porque Shylock es el prestamista en el texto, pero el padre de Shakespeare era prestamista también. Y Shakespeare-Shylock suena un poquito parecido. Entonces cuando habla del judío, no es del judío solamente, o es del judío como podría ser el italiano o cualquiera. En Hamlet, por ejemplo, que también es una cuestión ligada al duelo, habría que considerar que Hamlet era el hijo de Shakespeare que murió, y que Shakespeare escribe Hamlet inmediatamente después de la muerte de su propio padre. O sea, ustedes ven un cruce ahí que no está hablando de Dinamarca. Por supuesto que habla de Dinamarca, pero es la manera de expresar algo, ¿no? Que alguien tiene que hacer algo
para tratar de hacer algo con algo que le está pasando. Entonces, me interesaba este problema, el lapsus que nos lleva a un padre que, pero Durero no va a poder ser padre, ¿no? Un nombre del padre, un padre que va a quedar un poquito como desaparecido, hay que buscarlo, sí. No, muere el padre, escribe Hamlet. El hijo, no me acuerdo si se llama Hamlet, también murió el hijo de Shakespeare, pero yo no me acuerdo si antes o después de que escribió, pero Hamlet es escrita inmediatamente como respuesta a la muerte del padre. No creo que para ver lo de la manía, sí, no creo, es una buena pregunta, pero me parece que no, me parece que tiene que ver con la necesidad de construir algo, de elaborar, de trabajar, de hacer algo. La manía es algo diferente y otra película que les recomiendo, que ya recomiendo, Shine. Las películas que recomiendo todas, salvo El amante doble, que la vi hace poco y que también la recomiendo, pero no me olvidé de traerlo hoy acá. Yo la voy a dejar en biblioteca para que cualquiera pueda venir con un pendrive y la saca de ahí. Sí, porque está difícil conseguirlas. Sí. Hay que entrar como en unos sitios, Sí. no sé, yo tuve que... Sí, bueno, todas las películas que vea, salvo El amante doble que la iba a traer hoy y me la olvidé, pero que igual se habla con Analí, no, ¿quién era que? Analí la vio, pero alguien sabía, sí, Cecilia. Dale, ¿cómo bajarla? Ella es una experta. Bueno, un segundito. Quiero recomendar la película Shine, que en castellano será como Claroscuro. Yo la vi y no me queda clara la articulación con la melancolía. No, con la manía. No, por eso, dije por la pregunta de ella, o sea, para pensar lo que es la manía del pianista psicótico David Heathcote, que es el protagonista de la película. Eso lo vamos a usar para trabajar la manía, en su diferencia con la melancolía y en su diferencia con un duelo común. Pero bueno, vuelvo un poquito a lo que estaba diciendo. Me interesó entonces el problema de encomendarse a Saturno, vamos a decir así, y me interesó este eje que va de Saturno a las llaves, ¿no? Porque yo estuve como investigando un poquito y por la forma de las llaves, según algunos críticos, según algunas cosas que vi, pero que dicen que entonces no se entiende nada, pero creo que nosotros algo podemos entender, lo que los críticos no entienden nada, quizás alguna tesis podemos como postular, que este llavero tiene llaves de caja de caudales. Eso uno dice, pero ¿por qué tiene que ver? ¿Por qué pintó la melancolía con un llavero de llaves de cajas de caudales? Bueno, una cuestión. Me parece que la cuestión del poder y la retención de que no se gasten los caudales, la caja es una caja fuerte, una caja de caudales, digamos, ¿no? Tiene una relación con la melancolía. Hay un problema con Saturno, el eje de no poder tener hijos porque se retiene algo que no se puede perder. Ahora sí, vamos a ir a la película. Pero quiero decir, ven que a veces un lapsus puede ser una invitación a investigar algo. Eso es lo que quiero transmitir. Y eso me quitó un poquito el peso de la vergüenza del error, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos un poquito a la película, a retomar de la película. La vez pasada, Jimena comentó que a ella le había llamado la atención esta cuestión de que la película empieza, es como si la película Melancolía empezara de una manera que los primeros minutos de la película
no se entiende, uno tiene que verla después, pero cuando uno... cuando... Hoy estoy como, me entran las voces así, no me dejan hablar. Cuando uno la película ya la vio, a posteriori puede darse cuenta que los primeros minutos, que son imágenes que él muestra, un poquito resumen, son como cuadros de momentos importantes de la película, como un pequeño resumen de toda la película. Y en eso es muy parecido, la música de la película es la música de Wagner, de Tristán y Isolda, que también la ópera Tristán y Isolda tiene un funcionamiento parecido. Viene el preludio, que muestra como Tristán y Isolda se encuentran, digamos, en el barco y qué sé yo. Y hay momentos en donde, vamos a decir así, la música, pero también lo que ocurre en la ópera, parece que ellos se van a poder acercar y triunfar el amor, pero no. Hay como una ilusión de que se van a poder enamorar Tristán y Isolda, y no, digamos, es así la música de Wagner del preludio, es algo muy parecido. Quiero transmitir esto porque la música es importante acá. Lacan en el Seminario 20, por ejemplo, decía en una parte: alguna vez habrá que hablar de la música al margen. Me gustó lo del margen, vamos a ponerla al margen, en un costado. El margen me parece un asunto importante en relación a los cuadros, que ahora vamos a hablar, pero la música al margen, porque hay algo en Wagner, pero que en muchos autores, por ejemplo, para los que les gusta Sui Generis, por ejemplo, Marina el Capitán, hay algo parecido, digamos, ¿no? Para decirlo así porteño, no tan Wagner, digamos, ¿no? Hay una parte que parece que estamos todos contentos, está todo bárbaro, y de golpe hay un cambio en la música que muestra un bajón, ¿no? De una cosa triste, digamos, ¿no? Y eso tiene como... hay formas de expresarlo en la música. Hay una caída de los agudos a los graves, hay un cambio de velocidad, ¿no? Como de esa cosa contento, pasa a... digamos, ¿no? Como música de fúnebre, digamos, ¿no? Acá, en el preludio de Tristán y Isolda y en la música de la película Melancolía pasa lo mismo. Hay como uno parecería que puede triunfar el amor, y hay una música que muestra una caída rotunda. Y esto vamos a verlo en la película, el problema de la ilusión y el desengaño, la desilusión. Vamos a ver cómo abordamos, cómo entramos en eso. Recuerden que Freud, en Duelo y Melancolía, hablaba de la novia abandonada, el problema de la novia abandonada. Entonces, recuerden este eje, el problema entre el astro que va a caer, digamos, ¿no? Y la llave, la retención de algo. Hago un pequeño paréntesis más para entrarle más de lleno a la película. Quiero tratar de transmitirles una idea. No sé si me va a salir, voy a intentar. Imaginemos esta situación. Acá tenemos un mapa, ¿no? Es un planiferio. Un planiferio es la expresión en plano, en un cuadro, de la Tierra, digamos, ¿no? Pero es la expresión de un cuerpo voluminoso, en un plano. Si vemos el planiferio, tenemos la impresión de que, supongamos que estamos acá en Buenos Aires, cuanto más distancia tenemos en el plano, más lejos de Buenos Aires. ¿Se sigue lo que digo? Sí. Por ejemplo, Río de Janeiro está más cerca que España, por ejemplo, que Madrid, ¿sí? Ahora, entre este punto y este punto habría máxima distancia en el plano. Pero es un error, porque en realidad
este plano está producido, es el corte de esto, o sea, esto cortado da esto. ¿Por qué? Porque esto expresa en plano algo que es de otra manera. Alguna falla, algún punto ciego hay en el plano. El plano nos permite ver muchas cosas y algo no nos permite ver, incluso nos puede confundir, porque nos parece máxima distancia algo que es mínima distancia. O por ejemplo, un punto, este punto, cuando pasa la tijera, se convierte en 2 puntos. Es un error, no es 2, es 1. ¿Se ve lo que digo? No es un error, es una manera, es como producto de la puesta en cuadro, la puesta en plano. La idea es que en la película, en los fotogramas pasa algo parecido, y en la clínica también. Digo esto porque lo que más me interesa es la clínica, digamos, ¿no? El cine me gusta mucho también, pero quiero decir, vamos a ver de qué manera, cuál es el punto ciego, digamos, que está acá en juego, cómo está armada esta película, cómo están armados los cuadros, digamos, ¿no? Por dónde pasa el corte acá. De alguna manera, los primeros cuadros de la película nos anticipa algo, especialmente el primero. La película empieza con esta cara, la música y esta cara, pero es esta cara, pero la chica pestanea. Esto me parece muy importante, la caída de los ojos de ella, ¿no? Como ella hace esto. Hay una cuestión. En la película, es una película de una fiesta un poco careteada, parece que todos están contentos, toda esa fiesta se va a venir abajo en cualquier momento, o en todo momento, todo el tiempo está cayendo la fiesta. Ahora, entonces hay en ese tipo de fiesta un poco careteada, hay muchas fotos de fiesta. Fíjense, si la quieren ver de nuevo, si no, bueno, no importa, pero sí, no, está bien, no. El que quiera puede fijarse. Cada vez que a ella le sacan una foto y que cada vez que hay situaciones, vamos a decirlo así, cada vez que se le plantea una situación que tendría que ser perfecta, la foto perfecta hay una caída o de los ojos, o sea, o ella pestanea y arruina la foto, o ella se cae, o ella empieza con el problema de que no puede caminar bien, de que le duelen las piernas, que no va a poder. Hay algo que la tira abajo, hay algo que insiste en hacer caer la foto perfecta, vamos a decir así. Entonces, ese corte, ese pestaneo, ese corte en la vista, ya nos da una indicación del corte, que ahora vamos a situarlo un poquito mejor, pero podría decirlo, hay algo que va a situar la película como un corte en la imagen. Hay algo del cuadro que tiene que caer, digamos, ¿no? Y que ella hace presente, encarna esa caída. Entonces, lo que sigue son todas cosas parecidas. Aparece un cuadro de Bruegel, digamos, Los Cazadores, y después ese cuadro se quema, digamos, ¿no? en la imagen. Aparece la novia de negro, digamos, ¿no? Que por ahí estoy, bueno, les voy a pedir un poquito de esfuerzo, los estoy distrayendo un poco, pero ya voy a retomar el tema que estoy, pero quiero decir algo porque se me voy a olvidar. Hay una película muy interesante también, no para ver ahora, pero para que se tenga presente en algún momento, qué sé yo. Una mujer fantástica que vi gracias a María Marta, que podemos como poner en tándem, en equipo, con otra película que se llama Orlando. Y que está basado sobre un texto de Woolf. Hola, adelante. Y que muestra cómo el sexo, digamos, puede ser un avatar.
problema, un asunto con el nombre. Las dos películas, ¿no? Están muy en tema de lo que a nosotros nos interesa. El problema del nombre y el duelo, ¿no? Orlando y una mujer fantástica. Tiene muchas cosas parecidas a esas películas. Y justo en Orlando hay escenas muy parecidas a esta película de Melancolía. Que es decir, hay un momento en donde la novia, que está desilusionada por algo, sale de negro. Lo menciono, ya sé que es una distracción, que nos distrae un poco, pero para que vean cómo muchas de estas imágenes o muchas cosas que vemos aparecen en muchos cuadros o películas o casos clínicos. Eso nos tiene que dar una indicación de algo. Pero entonces vuelvo a la película. Está como primera imagen esta chica que pestanea y que se muestra ahí un juego de miradas, ya que toda la película podría ser como la mirada de ella. La película muestra cómo ella mira y cómo ella pestanea, como nosotros como espectadores quedamos como en el campo teóricamente visual de ella y nosotros al mismo tiempo la vemos como ella ve, sería algo así. ¿No? Nosotros vamos a ver en esta película cómo ella ve. Ahora, ¿cómo ella ve? Esta es la pregunta que vamos a trabajar. Voy a pasar un poquito rápidamente por una cosa, porque si no, no voy a llegar a tiempo a ir al hueso donde quiero ir. Entonces tenemos diferentes cuadros. Uno muy importante es que en la película Justine queda identificada con Ofelia, ¿no? La novia muerta porque se desengañó. ¿Recuerdan la historia de Hamlet, de Ofelia? Digamos, ¿no? Hamlet le dice a su prometida que era un desastre, que es una prostituta, más o menos, qué sé yo, que no le interesa a ella, y la piba va y se mata, digamos, ¿no? En la película Melancolía, no es que hay un novio que la abandona a ella abandona, ¿no? Ella es la novia abandonada, pero sin embargo, ella es la que abandona. Me hago un poquito de lugar para una cosa que quiero mostrarles. Entonces, ya. Bueno, una cosa divertida que me interesa también comentar es que en varios afiches de la película aparece Lars von Trier en el bosque, como si fuera Justine. ¿Ven? En el mismo bosque de la película aparece como él como un personaje. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que él mismo se dice que él... Bien. Entonces, lo que quiero mostrar es que gracias a la película El amante doble, pude ver, estas son dos escenas del amante doble. Ya la saco, no vamos a trabajar en El amante doble hoy, solamente quiero mostrar esto. Que El amante doble es una película que muestra bastante bien cómo alguien, por ejemplo, puede ver cómo todo un cuadro, toda una realidad está organizada, está vista desde un ojo que lo que ve la realidad es una vagina, pero una vagina de fantasía, no una vagina real, digamos, ¿no? Como todo se ve desde el agujero del deseo materno, vamos a decir así. Quiero decir, de una pregunta acerca de algo que no se puede representar, pero hay un agujero que organiza toda esa realidad. Así empieza la película El amante doble. Ahora vamos a ver un poquito mejor. Digamos, ¿no? Tiene muchas escenas como esta, que hay simetrías también, hay muchas simetrías, pero como los espejos y todo el juego está visto desde un lugar particular, desde un lugar que los personajes no se dan cuenta que están viendo desde ahí. Uno no ve dónde está la cámara, digamos, ¿no? Que está mirando ahí. Entonces lo que vamos a tratar de ver es desde qué ojo, desde qué lugar estamos viendo esto acá. Entonces, ahora sí, podríamos decir lo siguiente. Vamos a sacar uno de los cuadros que muestra al inicio también es este. ¿Sí?
me llamó la atención dos cosas. La simetría del cuadro y que acá hay tres astros. Hay, para que lo vean un poquito mejor, hay este y este. ¿Sí? Hay como tres focos de luces. Y se ven las sombras, que hay tres sombras en cada una de las figuras. No sé si lo llegan a ver. Pero no se entiende tan fácil cuál es el tercer astro, porque en la película había dos. Todo el tiempo hay dos. Está la luna y el planeta que va a chocar, la catástrofe que se anuncia y que está todo el tiempo sobre el horizonte, que es el choque con melancolía, digamos, que va a caer. Y el tercero, ¿dónde está? Digamos, no, ¿por qué acá hay tres? Es la única foto en toda la película que hay tres, digamos, ¿no? Es un poquito raro. Y está anunciado, está en el principio y después en otra parte de la película. Entonces se me ocurrió la siguiente cuestión para pensar. Que se podría pensar algo más o menos así. Vamos a esperar un segundito. Me fijo el machete, lo que se me había ocurrido. Un segundo. Se me ocurrió la siguiente cuestión. Se me ocurrió la siguiente cuestión. Que Justine y Claire podrían ser como dos caras de una misma moneda, digamos, ¿no? Y que podríamos, este cuadro, que por ahí me parece que representa bastante bien una buena parte de la película, plegarlo como el mapa, ¿no? Que acá tendría que haber una continuidad entre Justine y entre Claire. Podríamos pegarlo redondito como el mapa, o para mi gusto sería más adecuado, para lo que a nosotros nos interesa agarrar, doblarlo como una banda de Möbius. Quiero decir que uno puede pasar en continuidad de Justine a Claire. De hecho, es lo que nos cuenta Lars von Trier en la entrevista que yo les comentaba la vez pasada. Él dice, yo soy Justine, pero dice, yo soy melancólico y me hizo bien hacer esta película, pero dice él, yo también soy Claire. La gente me dice, él dice en la entrevista, ¿no? La entrevista que se puede ver en YouTube. Digamos, ¿no? Como la gente me dice, claro, está muy claro, vos sos Justine. Sí, yo soy Justine. Pero él dice, yo también soy Claire. Yo tengo momentos que soy Claire. No soy Justine solamente. No es tan distinto ser Justine que ser Claire. Yo puedo ser Claire. Entonces, me parece que hay algo que podría esquematizarlo más o menos así. Como Justine diciéndole que no a las fotos perfectas, Justine encarnando la caída. Esto va a caer, hay algo que no va a andar acá. Esto tiene que caer. Enamorada de un planeta que va a ocasionar una catástrofe, pero el erotismo de Justine dirigido a lo que va a realizar una escena de destrucción, de caída. Todo esto tiene que caer, ¿no? Frente a la propuesta de que acá no hay ningún problema. Por ejemplo, en un momento el cuñado, que es el que organizó la fiesta, le dice, escúchame, esto está mal, hicimos un trato, yo te pago la fiesta, pero vos tenés que estar contenta. Le dice, ¿estás contenta? Le dice, sí. Por supuesto, no hay manera de que eso se pueda controlar. Que por más plata que ponga, digamos, como dice la canción de los Beatles, todo tu dinero no puede comprar mi amor. No hay manera de que no hay
trato ahí, digamos, ¿no? Ella le dice que sí, pero en realidad va a arruinar el trato, va a destruir el matrimonio, la fiesta, En la escena donde estaba pensando en la caída, en la escena donde tiene que ir a cortar la torta, ella se va al campo con el carrito y rompe el vestido con Sí, eso, ¿no? sí. Otra vez ahí. Sí, todo el tiempo hay caídas, se le cae la foto que es la foto que simboliza los sueños de su prometido, que le dice, pensé en algo que podríamos vivir juntos en este campo, cultivando viñedos y qué sé yo qué, quédate con la foto, quiero que lo tengas siempre con vos, este es mi sueño. Y ella dice, sí, después va y se levanta y se cae la foto por cualquier lado. Bueno, Por eso me parece que hacia el final de la primera parte de Justín, en realidad subjetivamente no hay caída, porque la pantomima es lo que cae. la pantomima, exactamente, hay algo que no termina de no caer. Es me parece bien esta idea. Ahora, del otro lado, de acá tenemos a Justín, que es una forma de negación, de decir que no a todo, digamos, ¿no? Ese pestaneo, ese salir mal en la foto, esa encarnación de que tiene que caer. Del otro lado tenemos a Claire, que es una negadora, no dice que no, pero niega la realidad, dice que está todo bárbaro, digamos, ¿no? Y está como en tándem, jugando en equipo con el cuñado que creen que pueden armar cosas que pueden arreglar rápido este asunto. Acá no hay ningún problema, hagamos el casamiento. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero se me fue. Bueno, ahora, estas dos... Pero, perdón, Sí, Clara es una negadora en la primera parte, en la fiesta, Sí. etc. sí, Cuando Melancolía, el asteroide, avanza, ella está aterrada y advierte que eso no es inocuo como el marido le está contando, sí. y ahí ella hace contacto, digamos, con la realidad y lo que se raja, eso, ¿no? Sí. Es muy interesante lo que decís porque me hace acordar aparte de una cosa. Cuando ella advierte esto, tenemos que tomar en cuenta que todo esto que estamos hablando es sobre la caída. Sí. ¿No? Ahora, podríamos poner del lado de Claire cuando, vamos a decir así, la caída y también un problema con el padre, con los nombres del padre. Ahora vamos a ver un poquito mejor esto. Pero cuando Claire advierte, cuando no le funciona más el mecanismo de negación, entre los cuales su erotismo, su forma de... se buscó un marido que le ayude a negar, digamos, ¿no? Un negador. Cuando esto no va más, Claire tiene un ataque de pánico, ¿no? El pánico parece muy importante en la clínica, la relación entre pánico y melancolía. Claro, porque en el lado de Justín no es negadora, No. es negativismo. Exactamente, pero son formas de negación, Claro. de decir que no a un asunto, pero formas distintas, pero que están relacionadas. A ver, pero espera, hay mucho para decir, perdón, pero hay una cuestión. El pánico, Freud lo relaciona, hay dos lugares en donde Freud habla de pánico, especialmente. En uno, por ejemplo, en Psicología de las Masas, habla de que cuando cundía el pánico en las masas, cuando en la guerra se daba la noticia de que mataron al jefe. Entonces la milicia no sabe para dónde ir, hay un caos y cunde el pánico, digamos, ¿no? Hay una caída del jefe, ¿no? Y después Freud también habla, no me acuerdo dónde, del pánico ligado a la imagen de un cuadro, que es cuando Judith le corta la cabeza a no me acuerdo qué rey, no sé si alguno se acuerda, ¿cómo? A Holofernes, sí, el cuadro de Caravaggio. Dice que también eso, digamos, cuando alguien levantaba la cabeza cortada, cundía el pánico, digamos, ¿no? En la masa, en el grupo. Y Freud lo articula con la caída de una función paterna.
de algo que más o menos, mientras alguien se imaginaba que la cosa estaba bien, está bien el asunto, digamos, ¿no? Alguien se puede como encomendar a ese patrono, o creer que hay una protección, que alguien entiende lo que está pasando. Ven que todos estos asuntos están ligados a la política también, ¿no? Es como un problema, el pánico que causa cuando uno dice, escúchame, si me están gobernando alguien que no sé muy bien para dónde va, esto va a ser un quilombo total, digamos, ¿no? Claro, pero entonces hay algo íntimamente ligado. Ven que no es casualidad que Hamlet se trata de cuestiones de poder. Y acá tenemos que ver, ya tenemos la palabra, un segundito, ¿dónde está la Gertrudis moderna? Digamos, ¿no? Porque no es que no la hay acá también la hay. Y que yo pondría acá, muy importante, la Gertrudis, la madre, la función de la madre. ¿Qué está pasando con esta madre? Que también hay algo de la negación acá. Ahora vamos a ver, sí. No, que lo que relaciona a esto de cuando se desvanece la figura del líder, la explicación freudiana es que los lazos entre los semejantes, entre los pares, dependen de ese lazo, con lo cual, al caer eso, se resquebrajan los lazos. Por eso, ese me parece que hasta lo que sostiene al individuo en la masa es el lazo con el líder y el lazo con el semejante. Pero el lazo con el semejante está determinado por ese lazo. Sí. Entonces ahí me parece que hay una... Claro. Hay una cuestión. El pánico parece como la posibilidad de que cualquier cosa puede pasar. Es un caos total. En eso tomo la referencia, ¿se acuerdan lo que en el grupo nuestro nos recomendó Cecilia de la cuestión de que tomar en cuenta la poesía de Benedetti? Que yo hoy no la quise trabajar porque teníamos mucha, no iba a llegar a tiempo, pero en donde se ve bien, digamos, como esa cuestión de, en cierta manera, uno puede pensar, cuando cae algo de la función paterna, puede haber algo de pánico, y también uno puede pensarlo al revés, cuando hay un agujero, cuando hay un problema serio que demuestra que el orden de ficción que uno creía tener en la vida, por una muerte cercana o por cualquier cosa, ¿se acuerdan lo que el año pasado también trabajamos? Cuando muere un hijo, toca algo de la muerte del padre, digamos, ¿no? Esto era la poesía de Benedetti, lo decía muy bien, ¿no? Como una muerte toca, recuerda o retoma un eco de la muerte del padre, digamos, ¿no? Entonces, del lado de la madre, ¿qué tenemos? Una madre que dice, no creo en nada. También es una forma de negación. Hay algo que está negando, no hay nada. De manera tal que podría decir la madre en la película, nada puede desilusionarme ni nada puede pasarme, porque yo no creo en algo. Así que si este matrimonio sale mal, yo no aposté un mango por esto, no pierdo, digamos, por esto. Entonces, hay una madre acá que no pierde nada, y que en cierta manera, una madre que domina, que es como la reina, ¿no? Que el padre de la persona, de Justin, cuando tiene que tomar la palabra, dice, no puedo decir algo sin mencionar a ella, digamos, ¿no? Eso ya va pintando un poquito el estilo de padre que tenemos acá, digamos, ¿no? Alguien que no puede tomar la palabra para decir algo, porque la dueña del circo es ella, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que el padre no haga de las suyas, que no haga sus cosas. Solo que parecería como que el padre no estaría habilitado, está como lo hace medio a las escondidas, un poco, ¿no? Ahora, o lo hace torpemente, queda como un idiota, digamos, el padre. En el papel dice torturero, ¿no? Claro, el estúpido, tu estúpido padre, digamos, ¿no? Que es interesante la carta que le deja el padre a ella, tu estúpido padre, porque no es lo mismo que decir tu padre estúpido. Quiero decir, porque tu padre estúpido diría, yo soy tu padre, pero soy estúpido, pero se me adjetiva estúpido. En cambio, decir tu estúpido es yo soy tu estúpido. Y lateralmente
soy padre, digamos, ¿no? Si la adjetiva, padre, digamos, ¿no? Ahora, es una manera, ven como manera de un padre que queda un poquito deshilachado, digamos, ¿no? Deshecho. Él se nombra así y la mamá, antes de las palabras que va a decir el padre, también lo nombra de una manera media degradada. Sí. Degradada. Sí. Ahora, el padre entonces dice que no puede hablar sin decir que palabras sobre la madre, tiene que hablar de la hija. ¿Por qué no puede hablar de la hija o del matrimonio? ¿Por qué tiene que hablar de la madre? Pero dice, y sin decir que ella es un poco dominante, ella es la dominatriz ahí, digamos, ¿no? Se empieza a ver un poquito más el asunto de las llaves de la caja de caudales, digamos, ¿no? Alguien que no larga el poder, digamos, ¿no? Pero no es solamente la madre, hay un discurso ahí de que no hay que perder nada. La madre ni siquiera puede aceptar perderse un poquito, como bueno, otro habla mal, no le puedo caer simpático a todo el mundo, no sé. No, pero no, la madre inmediatamente tiene que tomar y dominar, volver a tomar control del juego. ¿Por qué me interesa todo esto? ¿Qué quiero graficar con este esquema? Que Claire, como Justine, acá tenemos como el yo de Justine, ¿no? Y el yo de Claire, que son opuestos, pero que en algún punto tienen un punto en común, que es que son formas de procesar un discurso, digamos, ¿no? Una posición que viene de la madre. Hay un discurso que las dos están marcadas por este discurso inconsciente que viene del otro. Ninguna de las dos posiblemente se dé cuenta que su discurso, lo que ellas creen que hablan en nombre de su propio yo, que son marionetas o que son como ventrílocos que hablan con el discurso materno, que son como declinaciones gramaticales del discurso materno. Son formas de declinación, como se dice en gramática, digamos, ¿no? De conjugación de este discurso, el discurso de no creo en nada, de un discurso de desengaño, digamos, ¿no? Ahora, no creo en nada es el discurso que está en juego acá, o sea, nada, no hay nada, digamos, ¿no? Va a ser procesado en Justine de esta manera y en Claire de esta manera. Una va a decir, no hay nada, es toda una porquería, igual vamos a morir, como el dibujito que mandaste, pero uno tendría que decir sí, pero no hoy. Pero bueno, para ella es como que ya anticipa la muerte, digamos, no hay nada, no hay nada. Y para la otra, no hay nada de qué quejarse, estaría todo bárbaro, pero todas son declinaciones del no hay nada, digamos, ¿no? Ahora, la madre dice, no hay nada, no creo en nada, estoy más allá del bien y del mal, a mí no me va a alterar, no me voy a poner emocionada por un casamiento de una hija, yo. La madre dice, no hay nada, no creo en nada, pero, y los efectos que podríamos decir, ahora termino de decir qué es esto, ahora voy a decir, pero antes quiero volver al cuadro este cuadro, que me parece que se puede plegar, que tiene un corte, digamos, ¿no? Y que hay algo que no se ve en este cuadro, yo voy a tratar de hablar de lo que no se ve, pero en cierta manera este cuadro podría ser parecido a esto, una gráfica de esto. Quiero decir que tenemos acá Justine y acá Claire en esta línea, acá el castillo, que para mi interpretación, lo podemos discutir, pero a mí me parece que es el poder materno que está ahí, el poder de un discurso, el poder de que nada se tiene que perder, porque la madre tampoco es dueña de ese poder. La madre está tomada, quién sabe cómo llegó a ser la voz cantante de esa musiquita. Tampoco ella domina lo que ella cree que domina, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el castillo, la finca, es el poder, digamos, ¿no? La caja de caudales que no tiene que perder nada. Y en este lugar de sujeto, por venir,
está el niño. Pero el niño, cuando queda tomado por las marcas inconscientes de la madre, el niño que somos todos nosotros. Quiero decir que el lugar del analista tiene que apuntar a en qué lugar alguien como niño quedó como tomado en esa escena, en donde no pudo hacer nada con un discurso materno que dice que no se pierde nada. El lugar del niño, el lugar central del niño, pero el niño puede ser muchas cosas. El niño puede ser alguien que quedó hipnotizado, atrapado y va a ser una futura Justine o Claire, o el niño podría ser el futuro por venir. También podría ser un niño que encuentre una manera de desmarcarse de esta cuestión. Ahora, ¿cómo desmarcarse? ¿Cómo un analista podría ayudar a que advenga ahí un sujeto? Porque la determinación, las marcas inconscientes maternas no garantizan un sujeto todavía, digamos, ¿no? Solo que hay que ubicar ahí una lectura, y una lectura posible podría ser esta, que la madre, cuando dice no creo en nada, a mí yo ya estoy de vuelta, a mí nada me puede, podría ser como producto de un desengaño. Como que alguien no cree en nada porque creyó en algo en algún momento y algo cayó, digamos, ¿no? Esa es la repetición todo el tiempo, lo que Justine está haciendo. Ilusionar y que se desilusione, digamos, es lo que le pasa con el marido, digamos, ¿no? Como puntos de caída todo el tiempo, o con la hermana, o con el cuñado. Vamos a armar una fiesta, va a funcionar todo bien. Sí, dale, dale, pum, digamos, ¿no? La música de Wagner, ¿no? Subida y de golpe bajada, digamos, ¿no? Desilusión, desengaño. Entonces, el discurso materno de a mí no me hace falta nada, hay una fórmula, pequeño paréntesis, pequeño paréntesis. Hay un autor que trabaja bastante sobre temas cercanos a los que trabajamos nosotros, que se llama Frankl, que tiene un libro que se llama En busca del sentido. Víctor Frankl, sí. El hombre en busca del sentido, gracias. Vos me parece que me lo habías recomendado. Dice en una entrevista que estuve viendo en YouTube, todo YouTube fácil, uno saca bastante. El tipo dice, le preguntan sobre duelos y melancolías y los problemas, y él trabajó con gente que sobrevivió a campos de concentración. Entonces él dice que él había sobrevivido también a campos de concentración. Entonces, dice, hablando sobre la depresión, ¿no? Entonces, él dice, depresión, dice esta fórmula, depresión es igual a sufrimiento menos propósito, ¿no? Da esta fórmula. Y lo más interesante de la fórmula es el propósito, el problema del propósito. Porque él dice, si uno sufre o tiene un problema, pero hay un propósito, uno tiene un sueño, uno lo banca mejor, puede agarrar y ir hacia adelante. Pero si uno tiene una caída, no ve con claridad ningún propósito, ve como esta fórmula es como en un lenguaje que no es nuestro código habitual psicoanalítico lacaniano, pero me parece que podemos como entenderlo bien, digamos, ¿no? Podemos como acordar, me parece. Él dice, no hay propósito, hay un problema serio, la persona está como sufriendo el divino botón, no hay nada que lo incentive, no hay por qué. Entonces, una pérdida de sentido, que es el tipo de él. El tipo, eso lo hipotetiza a partir de de su experiencia. Cuando eligen todos los días a 10 personas para matarlos, y él dice, le piden cuál es el último deseo a los 10 que eligen. Y él dice, los que eligen fumarse un cigarrillo es que no tenían ningún propósito. Y los que eligen un plato de sopa, ahí tenían un propósito. Eso, muy buena la observación. Pero me interesó esta fórmula, un pequeño desvío por lo siguiente, porque la madre no tiene propósito, pero hay un punto más cerca del estilo de cómo nosotros
enfocamos o cómo trabajamos alguna cosa, se podría decir, hay algo como que no tiene falta la madre. No es que no la tenga, pero se propone en su discurso, lo que ella dice públicamente, es como que ella ya está hecha, que no hay nada que la va a alterar, digamos, no hay falta. Y eso me parece muy importante y se acerca un poquito a dos cosas que quería trabajar hoy unos minutos antes de que hagamos un poquito más para conversar más. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que hay una frase famosa de Freud que dice la sombra del objeto en la melancolía? ¿No? El problema es que la sombra del objeto recae sobre el yo. Entonces, ¿qué es eso de la sombra del objeto recae sobre el yo? Acá me parece que se ve muy bien el problema de la sombra. Un objeto hace sombra cuando está presente, cuando no está ausente. O sea, es diferente el trabajo del duelo, cuando es el trabajo de un duelo normal, que alguien trabaja con los significantes, con los recuerdos de algo que está ausente. No es lo mismo que alguien haga un trabajo con los significantes, con los recuerdos, con las representaciones, que no haya representación y que haya presencia, y que entonces está la sombra acá, que está, el yo carga esa sombra, ¿no? Todo el tiempo. Eso quiere decir que está presente el objeto. No es que la madre está de vuelta, es que ni todavía fue, digamos, ¿no? Ella cree que ella está de vuelta, pero en realidad ni fue a procesar lo que tenía que procesar. Y entonces... La sombra del castillo es... Exactamente. Es lo que más sombra da el castillo, claro. Ahora, esa sombra oscura aparte que queda, que en el fotograma es más oscuro todavía. Yo le di un poquito de claridad, porque si no, no se iba a ver nada en la copia. Entonces, la sombra del objeto recae sobre el yo. O sea, el objeto está presente de alguna manera, teniendo una incidencia potente, ¿no? Estas dos a la madre no se la pueden sacar de encima, pero no a la madre. Decirle a la madre es un poco aproximativo todavía, a un discurso que porta ese discurso, que ese discurso no es recuerdo o representación de que hubo un problema por una pérdida, sino que parecería que el discurso porta una presencia, tiene algo de más. Y eso me hace pensar este astro. Hay algo de más ahí, hay algo que no se entiende por qué puso eso, ¿no? Porque tiene que haber dos astros, la luna y melancolía, hay uno que sobra. Bueno, en el discurso de la melancolía hay algo que sobra, hay algo de más en el lugar donde debería faltar algo. Y por eso no tiene propósito, porque no hay falta, no hay este menos de la fórmula, digamos, no hay falta, está como obturado con algo de más que además no se acepta perder, digamos, ¿no? Está como en la caja fuerte. Alguien va a tener una fortaleza y se va a convertir en Superman con tal de no perder. Va a poner toda su energía en una posición de dominación, es la Gertrudis moderna, es una reina moderna, digamos, ¿no? La madre es como, a mí no me van a decir una crítica, que hay algo que tal cosa y tal otra. Y entonces, la otra cara de esto es que no es casualidad el padre que tiene Justine y el marido que se eligió, porque al principio de la película hay un problema en la conducción, hablando del líder, de una masa, del caos, hay un problema. Un poquito más adelante en la película, bueno, acá es esto, ¿no? Al principio de la película, que están yendo en el auto, qué sé yo qué, pero un poquito más adelante, el marido de Justine tiene varias escenas, por ejemplo, una que le dicen, hay un juego que hacen, ¿no? Que tienen que adivinar cuánto arroz hay. Entonces, como Justine se va, el tipo de la fiesta le dice, ¿usted se anima a hacer una apuesta? No sé, yo le dice, pero diga algo en representación de su mujer. Él dice, yo no me animaría a decir algo en representación de ella. Se ve como hay un problema, un marido que no puede decir una... Igual que el padre, pero
¿Cuál es el problema con esto? Igual el número que da por él es exagerado. Sí, sí. También. Bueno, pero uno la puede pifiar, nadie es perfecto, pero no, el que no apuesta o el que no prueba, digamos, no, pero es que no se autoriza a ese error. Pero disculpa, O sea, decís, sí. discúlpame Javier, decís el que no apuesta. Él no apostó porque dijo un número absolutamente exorbitante, dijo 2 millones y pico. Eso no es una apuesta, eso me quedo afuera del juego. Sí, sí. No pudo apostar. Sí, me interesa esta cuestión porque no me parece que sea solamente anecdótico lo de la apuesta, por esto, porque es como si él dijera, sin saber lo que está diciendo, tanto el personaje de la película, si uno le cuentan ese acting, digamos, no le cuentan en el consultorio de eso, o si un director de cine, por ejemplo, yo tengo un par de pacientes que están en el mundo del cine, digamos, ¿no? Una persona que es guionista, otro director de cine, si uno le cuenta un director, por ejemplo, Lars von Trier, que ya no sé por dónde lo perdí, lo saqué, nos cuenta que está grabando una historia de esto y lo otro, quizás él no sabe lo que está diciendo, él no se aviva, pero lo dice porque su decir porta la lógica de un mecanismo que está en juego, y entonces lo sepa él o no lo sepa, nosotros podemos construir algo. Nosotros podríamos como hacer advenir ahí, escuchar ahí algo, y entonces yo por lo menos podría escuchar, si escucho al tipo que dice esto, que él no puede representar a la mujer, no solamente un problema de él, sino que puede haber un problema ahí en esa cuestión para la mujer, porque es como si se hubiera conseguido un marido que no va a ser el representante de algo que a ella le falta. El marido no va a poder representar, no digo que lo represente perfectamente, pero no va a indicar, no va a poder indicar, no va a poder poner en representaciones, no se va a poder representar que algo de la falta de esa mujer se coordina con que por algo se buscó este marido. ¿Se ve lo que digo? Entonces, eso de que hay una representación que indica más o menos, siempre con alguna falta, pero más o menos alguna coordinación entre que una mujer se ha sentido atraída por algo y que algo le falta, esa es la función del falo. Quiero decir, como concepto, digamos, psicoanalítico, el falo es como el índice de un deseo, de una articulación entre un cuerpo y una falta, de algo que ocurre ahí. Entonces, de que el marido no cayó porque el aire es gratis, que cayó porque teóricamente viene al lugar de una falta. Pero acá el marido parece que patina, no se sabe muy bien los sueños del marido, si a esa mujer la excitan o bien qué lugar viene a ocupar este marido acá. No. De manera tal que, ¿pero por qué? Porque está como bloqueado el lugar de la falta. No se sabe muy bien cuál es el sueño de esa mujer, qué le falta a esa mujer. De manera tal que va a ser medio difícil que el marido se coordine con algo de eso. ¿Con qué representación puede haber de eso? Entonces, lo que quiero decir es que una frase muy enigmática de Lacan, alrededor de Hamlet, Lacan decía que en Hamlet están forcluidos los significantes del duelo. Desde mi punto de vista, ¿qué quiere decir que están forcluidos los significantes del duelo? Que Hamlet le es como difícil, no tiene los elementos, no trabaja sobre los recuerdos de una pérdida, digamos. Pero el problema es qué pérdida, porque Hamlet todo el tiempo habla de la pérdida del padre, digamos, ¿no? Pero por ahí al perder el padre de Hamlet, perdió otra cosa, no solamente al padre biológico. Acá hay algo parecido, digamos, ¿no? Como hay una pérdida y parecen no haber representantes, no haber representaciones, ¿no? Un marido que dice que no puede representar a la mujer, no hay representación, parecería como que la pérdida no tiene ninguna embajada, no tiene quien la represente, uno no tiene cómo trabajar con eso, entonces no hay representación, no se habla en ningún momento de qué se perdió acá, digamos, no.
y parece que sobra. Quiero decir, parecemos asistir a la presentación de una figura, de un discurso de una madre fálica, de una madre que no perdió nada, que tiene uno de más, hay un astro de más que le sobra, pero que no va a perderlo, de manera tal que no hay representación, no hay recuerdos de esa pérdida. Ahora, por supuesto que ver la película así, ver el cuadro, hay un punto ciego. Nosotros vemos todo y hay algo que no vemos. Hay como un agujero, que es el punto de esa pérdida, esa falta materna. Ahora, en algún punto, sí. Hay un agujero, o sea, así como tenemos el discurso de la madre que va para allá, hay un punto de agujero, que lo que no está en ese discurso, que tenemos que construirlo en el análisis, que no tenemos los elementos, las representaciones, las palabras no hablan acerca de eso. Y no como en cualquier análisis o en cualquier ejercicio clínico, siempre hay modos de retorno en donde uno puede construir con los síntomas o con algunas cosas, está simbólicamente algo de lo que se está procesando. Pero acá la vuelta tiene que ser un poquito diferente, porque no aparecen las palabras, no se puede leer exactamente ahí. Parecería haber algo como ligado al retorno en lo real, digamos, ¿no? Como va a haber un accidente que va a borrar todo y va a mostrar que acá hubo algo que cayó, digamos, ¿no? Pero parece haber una dificultad para coordinarlo con palabras, cómo poner eso y especialmente cómo ubicar que cuando uno tiene tanto miedo de que va a caer todo, es porque algo ya cayó y no está localizando lo que cayó. ¿Se ve lo que digo? ¿Alguien me va a decir algo? No, sí, yo pensaba cosas iguales, como algo de la mirada, de mirar por dónde se está mirando. Pensaba a veces, ¿no? Como en esa construcción de poder mirar dónde está puesto el ojo. O sea, como construir una mirada acerca de lo que se está mirando. Bien. Mi construcción, mi idea, pero la podemos charlar, es que estos cuadros, pero que estos cuadros en la película y en muchos cuadros clínicos así, están mirados desde, que se ve todo desde la mirada materna, desde el agujero de la mirada materna, desde el punto ciego del ojo de la madre, vamos a decir así. Desde ese lugar se pintan estos cuadros. Es como si uno dijera, estos cuadros se pueden plegar y hacer así, y acá queda un agujero, y digamos, ¿no? Este cuadro que vemos acá, en realidad cuando lo estamos viendo, estamos cegados, hay algo que no estamos viendo. Y lo vemos desde una especie de musiquita que una madre diría tu, digamos, ¿no? La trompeta del agujero materno, digamos, que hay una voz ahí, pero hay una voz que podríamos decir que está como a la espera de que alguien la escuche. Es la función de la letra en un análisis, ¿no? Que algo se va construyendo y en otro momento uno lo puede leer, digamos, ¿no? Pero hubo un primer momento en donde algo se tuvo que asentar para que uno lo pueda leer después. Es como si uno pudiera, como si algo de esto estuviera como a la espera, en sufrimiento, como a la espera de que algo ahí se pueda leer, de ese agujero materno, digamos, ¿no? Pero que para intervenir exige como una construcción de localizar por qué la madre quedó así, o en qué punto quedó esto así. ¿Se ve lo que digo? Una última cuestión, hay muchas más cuestiones para trabajar, pero una última cuestión que ya abrimos para conversar más entre todos. Justin, cuando al final de la película tiene una transformación. Pero antes de ir a esto último que quería decir, una cosa de antes, para que se aclare un poquito más la idea. Lo que quiero decir es que la madre habla desde un agujero, agujero me refiero a que hay algo que no aparece dentro del campo de representaciones. Hay como un agujero en el cuadro, en la parte que no se ve, digamos, ¿no? Que la madre, todo lo que dice, está influenciado porque tuvo una pérdida. Y no sabemos nada de esa pérdida, lo que comanda todo el discurso materno.
¿Se ve lo que estoy diciendo? Ahí está trabado el duelo. Y por eso nuestro trabajo de acompañamiento, de ayuda con un caso así, debería ser localizar el punto de pérdida que hay en juego. ¿No? Como parecido a lo que estoy haciendo acá. Como localizar de que todo un discurso puede estar comandado por lo que no dice ese discurso. Ese discurso dice un montón de cosas, pero en realidad todo lo que dice es por lo que no dice. ¿Se ve lo que digo? Y hay que ver en cómo... función de que quede oculto eso. Sí. Todo lo que dice ese discurso es con la pretensión de que no se vea Exactamente. eso. Ese es el Gracias. punto. Encontraste las palabras, algo así quería decir. Exactamente. Todo eso gira alrededor de que no se vea algo, digamos, ¿no? Sí. Una cosita, cuando yo la vi recién ayer la película, los primeros minutos Está bueno porque de la tenés entonces la recién tengo sacada del así. horno. Los primeros minutos de la película, las escenas, yo veía como eran cuadros y los personajes se movían como medio en cámara lenta. Y lo que me transmitió eso fue como la fijeza de la escena, pensaba esto de los significantes del duelo forcluido Sí. o el duelo congelado. Era como escenas, si bien tenían cierto movimiento, había como la fijeza del cuadro. Me parecían como representaciones de ese tipo, al menos me pareció Sí, sí, tal cual. el principio de la película. Sí, sí. Sí, quiero decir una cosita más antes de abrir para que podamos charlar entre todos. Hoy dominé mucho la palabra, al mismo tiempo que tenía como la amenaza de no poder hablar inicialmente. Pero quiero abrir un poquito, pero solamente quiero decir una cosita. Al final parece haber un cambio en Justin. Parece haber un cambio en Justin, especialmente después de una escena muy rara. Toda la película es muy rara. En un momento el padre de este niño se suicida, ¿no? Como no pudo negar más y se mató. Ven como se ve claramente como alguien puede, no es tan fuerte la posición negadora. No, parecería que alguien necesita negar mucho porque si no se va a matar, digamos, ¿no? Cae en una melancolía, en una tentación de un pasaje al acto suicida radical. Ahora, después de la muerte esa, vieron que Claire lo tapa un poquito. Y es como, no es necesario contarle al hijo que murió el padre, digamos, ¿no? Como, pero el hijo tampoco pregunta, es como la figura tapada del hombre ahí, ¿no? Como, hijo que no pregunta, no se sabe muy bien qué lugar va a tener eso. No hay ningún proceso de ritual, de nada. No, el sí. hijo sí pregunta, lo que queda manifiesto me parece es cómo la madre tapa esa pregunta. Ah, ¿cómo era? No me acuerdo bien, entonces, no me acuerdo. Porque dice algo, porque larga los caballos luego de taparlo y encontrarlo muerto. Sí. Entonces lo que dice, los dos preguntas, Justin y el hijo que se fue al pueblo, así. Entonces ahí queda de manifiesto, me parece, cómo realmente el discurso materno domina. Vos estás hablando más de la madre. No pierde, tiene la llave de la caja de caudales, o sea, nunca pierde, perdió un marido, pero bueno, lo resolvemos así. Igual me pareció que le digo no pregunta, me parece insuficiente la pregunta del hijo, o sea, me dio la sensación, pero eso es lo que quiero decir, que al no dar lugar la madre, exactamente, eso, no como muy fácil, como corre, como que bueno, el papá se fue al pueblo y punto, se fue, ya está. Es muy parecido a dejarlo tapado, digamos, ¿no? Después de eso, Justin, que de alguna manera le criticaba a Claire, que Claire quería que hacer como una ceremonia de despedida, el problema de la despedida, digamos, ¿no? Que era la otra película también que habías comentado. El problema de las despedidas, de la operación de separación, cómo uno procesa despedirse, una ausencia. Justin lo abraza al niño y algo la conmueve y entran en este juego de armar la carpa, la cueva de protección, y arman como una especie de pequeño ritual de despedida. No se sabe bien qué están despidiendo, si es no sé, hay uno que murió, acaba de morir, hay
si es ellos mismos que van a morir, pero hay una cueva que teóricamente ahí hay una protección y se hace un ritual. Apela a la magia, se toman las manos, se dice que ahí no va a pasar nada. Ahí parece como que le agarrara una cuestión particular. Ahí me parece algo interesante. No es que espera ese momento. Parece que sí, pero claro. sí, pero hay una cuestión, me parece, con hay algo ahí particular. Yo lo pensaba, perdón, Sí. yo lo pensaba, como que efectivamente ahí se va a perder. Lo tranquilizador de que aparezca la falta. Claro, pero se Sí. pierde ella, ¿no? se Se pierde, bueno, Hay una cuestión, algo pasó ahí que pero hay como una... Pero o eso sea, no es porque ella, claro, ella arma su carpa, digamos, arma su cueva, con su hermana, su... quizás hay que pensar, cuando decimos que acá faltan los significantes del duelo, digamos, ¿no? Y entonces se procesa como modo de retorno en lo real, digamos, ¿no? A venir a destruir todo, digamos, ¿no? Que es algo que se ve mucho en la clínica de la melancolía. Yo tengo pacientes que, ¿no? Como, voy a decir una carrera, ilusión, potencia, a veces gente como muy capaz, muy enérgica, voy, yo, mitad de la carrera, esto ya no va más, no, bueno, no, esto no va a ir más, todo se va a destruir, todo va a ser en vano, cualquier proyecto me pongo, pero esto se va a caer, y al mismo tiempo hay algo que nunca termina de no caer. O sea, todo va a caer porque nunca se localiza bien qué cayó. Que podríamos decir que hay algo ligado a la función paterna. Justin va a buscar al padre por todos lados, pero tiene un padre que desaparece, un padre medio desaparecido, digamos, ¿no? El padre se va, es un estúpido, no es un padre, digamos, ¿no? Ahora, según él, digamos, ¿no? Ahora, al final de la película, me parece que es una película que transmite una cierta redención. Es muy como tremendo porque cuando uno ve una película, uno se identifica con los personajes. Por ejemplo, yo veo muchas series, a mí me gusta ver series, entonces dura mucho la serie, son varios días de ver, y entonces yo me enamoro, estoy como enganchado con el personaje de la serie. Y si en la serie lo matan, para mí es un pequeño duelo, porque murió alguien que yo quería, y voy a seguir viendo la serie muchos capítulos más todavía, y muchos días, y este personaje no está más. Ahora, hay algo ahí, en la película entonces se ve como todos ellos van a morir, y se anticipa una emoción, un afecto, de que algo, y aparte la música de Wagner está sonando como en tono, no contento, no, marcha fúnebre, o sea, se está viniendo con todo, digamos, la tragedia de que todos van a morir, pero hay algo muy discutible, y nosotros podemos discutirlo acá, porque Justin entonces le miente al nene, le dice no acá, pero hay algo de esa mentira que es como sustituir algo de una función paterna. Quiero decir, como que le da una ficción, que, como si una parte de la función de un padre es tratar de buscar las ficciones o contar los cuentos que permitan armar como una red, incluso a pesar de que algo no sea completamente así, que haya una mentira, como armar las ficciones, como... Exactamente, muy buena referencia, la vida es bella. Pero hay mucha discusión sobre eso, pero ¿cómo? Esto es un buen padre, esto es una cosa mentirosa. Pero, sin embargo, habría que tomar con cierto cuidado en nuestra clínica cuando pensamos qué es mentira y qué es verdad. Porque Un verosímil me viene, ¿no? hay que ver, digamos, si alguien que dice algo que no es así es un mentiroso. Es mentiroso, claro. Porque mentiroso alude a que alguien va a tener un usufructo particular de esa ficción. Pero por ahí, contar ficciones, por ejemplo, hay algo muy particular en la posibilidad de poner algo de una función paterna de protección y de construir ficciones que es como construir...
yo pienso que es como una fábrica de significantes, eso, que El podrían... gran pez. El gran pez, exactamente, que podrían ir al lugar de un agujero, digamos, que pueden ayudar como tiene una red de vóley, cualquier red, digamos, ¿no? Que se teje alrededor del agujero, uno podría decir, que se hace algo con el agujero. Me parece que la ficción tiene algo que ver con la función paterna y quizás entonces por eso algo podemos vislumbrar de la función muy importante de ayuda, de la sublimación y de la construcción, digamos, en un duelo. ¿Por qué Lars von Trier le ayudó a armar esto, quizás? Quiero decir, quizás armar ficciones, contar historias acerca de cómo alguien es melancólico, no es lo mismo que ser melancólico. Quiero decir, es un trabajo sobre un asunto. Me parece que hay algo en esas ficciones que pueden venir a ayudar en un lugar del padre desaparecido. ¿No? Hay algo, pero bueno, esto lo podemos discutir. Entiendo que alguno podría decir, como hay mucha discusión sobre La vida es bella, de que acusaban de que no, ese es un mentiroso, una falta de respeto, como el tratamiento del tema de los campos de concentración, como etcétera, etcétera. Pero es moralizante ese discurso, en realidad. Es un discurso para mi gusto moralizante. Claro, que no va a la función de eso. Es como cuando vienen los pacientes y te dicen, no, porque es mentira, porque no, y está como la impronta o la impregnación de esa cosa de no, está mal mentir. Pero el tema es la función que tiene el caso, la mentira en un niño o en un adolescente o en quien sea. Pensaba en eso, a veces con los adolescentes se da mucho cuando justamente falla esta construcción ficcional, que se arman unos berenjenales, bueno, no, porque te mintió, porque te los padres que siempre me parece que es interesante porque esto se pone especialmente en juego en procesos de duelo. Es muy importante en procesos de duelo. Por ejemplo, cómo alguien arma ficciones o creencias o encuentra las maneras, y en la adolescencia es un momento de duelo, de la infancia. Y entonces puede ir uno para muchos lados diferentes. Y volviendo un poquito a la película Una mujer fantástica, Orlando, etcétera, etcétera, la cuestión del nombre y la sexualidad, y cómo se va a posicionar a alguien, me parece muy importante porque uno de los problemas que uno ve en la adolescencia hoy en día, por ejemplo, es como en un momento de duelo de la infancia, una especie de búsqueda de precisión y falta de equívoco sobre lo sexual. Entonces uno dice, no, yo no soy tal cosa, no soy esto, y hay que ponerlo con letras para que no haya equívoco. Por ejemplo, no soy homosexual, no pertenezco al grupo de homosexuales, soy LGTBK. Y otro dice, no, pero LGTB está mal, es fascista decir esto, porque en realidad habría que decir esto, y yo soy L, y yo soy... No, como si alguien tendría que tener una precisión y decir las cosas perfectas en algo que es completamente ambiguo, como la sexualidad. Habría que encontrar los nombres perfectos para decir las cosas bajo la acusación, pero es un problema moderno, vamos a decir así, de que uno puede decir, no, lo estás diciendo mal, estás mintiendo, pero en realidad esa forma de decirlo con tanta precisión, eso es una fantasía completa, porque es como si la sexualidad podría ser precisa como una fórmula matemática, como si la sexualidad no fuera un avatar, no fuera un modo en que alguien toma una posición determinada como respuesta a ciertas circunstancias de la vida, digamos, ¿no? Y que eso podría llegar a variar, no está garantizado una vez y para siempre. Se puede decir todo. Eso, ¿no? Como que no hubiera un giro, como que... sí, ahí me parece que hay algo... ¿Qué más? ¿Qué les parece? A la vez esa insistencia en la definición es una oposición a otras definiciones, a la vez misma. Eso. Digo, no es que me parece, que esto es movido en la adolescencia, es, bueno, para revelarme o ponerme a este nombre entonces, no, es este.
Digo, Y es el súper verdadero. claro, pero digo, eso indica que me estoy oponiendo Sí, a otra cosa. sí, tal cual. Sí, sí. ¿Sabes lo que me... ¿Podemos ir pasando el grabador así queda mejor grabado? El gráfico de la foto donde está el castillo y los tres personajes, alienación, separación. Estaba pensando Cuando en vos eso. dijiste que el niño es el futuro, digamos, al que podría venir un sujeto y que tampoco después en el resto de la película tampoco se da la posibilidad de que se separe del discurso materno, porque siempre hay un padre ahí que está en déficit, más de la cuenta, ¿no? Entonces el niño estaría en esa línea que en lugar de ser objeto causa del deseo en la separación, cae en correcto. Sí. ¿Vos querés decir algo? No, en algún lugar había leído que el duelo está más emparentado con la alienación que con el corte. Y en realidad me generaba conflicto en cómo pensarlo, porque y cuando ahora repetían la frase freudiana de la sombra del objeto recae sobre el yo, ahí sí puedo ver alienación. Pero en realidad me parece que el trabajo del duelo, el proceso, va hacia el corte. No es a partir del momento de alienación, Sí, el proceso que lleva a la separación. Hay que ver en psicoanálisis a qué llamamos operación de corte, porque no es lo mismo un corte que un desgarrón. Claro. Por ejemplo, un corte puede ser, para mí, esto que es como un nudo, que es como tratar de lo que en Freud sería el concepto de ligazón, y que los rituales en Freud, los rituales de duelo están como ligados a tratar de anudar, hay algo, son un corte. Un corte no necesariamente tiene que ser como algo destructivo, ¿no? No, de hecho el sujeto es efecto de un corte. Claro, el sujeto es efecto de un corte y el sujeto es efecto de una ligación también. Que se ha podido como coordinar ahí alguna cosa que me permitió esa ligazón cortar con una cosa en donde yo antes estaba pegado y estaba fijo en un lugar. Como no me acuerdo quién decía antes, bueno, justo Laura que se fue, de las escenas fijas, las fotos fijas. Pero la vida de una persona puede estar como fija, puede estar como demasiado como atrapado en un lugar, ¿no? Por ahí atrás querían decir algo, me pareció. Sí. Vi una película, capaz que la vieron, está en Netflix, se llama Hasta los huesos. Sí. Fuertísima. Me hizo acordar mucho, no la viste todavía. No. Es de una chica anoréxica, pero anoréxica muy convencida de su anorexia, como muy decidida, así como Justine, ¿no? Como no hay nada, no queda nada, ya está, no hay nada más. Y hay una escena que es bastante difícil de tolerar la película, no sé si les pasó como... Hay una escena en la que se va a visitar a la madre, se toma el micro y va a buscar a la madre. La madre la había dejado y había formado pareja con otra mujer. Y la madre como que la aloja y no la aloja otra vez, porque no la hace quedarse en su casa, sino como en una tienda afuera de la casa. Bueno, perdón que voy a contar. Viene el caso, voy a spoilearlo, como se dice ahora. Pero igual véanla porque es interesante. Y la madre le dice algo así como que ella, si la voluntad de ella es morir, ella ya está preparada para aceptar esa voluntad. Pero que ha hablado con alguien, que supongo que es como una psicóloga que le recomienda, porque ella tuvo una depresión postparto muy terrible y nunca pudo como atenderla suficientemente. Me parece muy interesante porque en la clínica yo tengo por ejemplo experiencias clínicas de que cuando se localiza ese punto que podemos decir forcluido en el discurso materno que no aparecía por ningún lado y se construye y se localiza algo así como vos decís, algo de la función paterna se reactiva. Pero uno dirá, pero esto no tiene nada que ver con el padre, es la madre que le vino a hablar. No, la madre que le vino a hablar, que le dice yo no pude hacer esto, tal cosa, toca algo de la función, toca algo de las ficciones que estamos hablando. Pero uno dirá, pero acá, ¿cuál es el problema? Si Nene ya tenía un papá y el papá no era estúpido, era un tipo exitoso económicamente, o sea, ¿cuál es el...? Pero
había algo falso había algo que patinaba en estos hombres. Parece que acá, de alguna manera, es como si hubiera coordinado algo, ¿no? Ahí hay algo ligado, y que la función paterna no necesariamente tiene que ser el papá biológico del nene. Pero sí parece como si estos se encomendaran a que hay una función que las trasciende a ellas y que las anuda, digamos, ¿no? Como si estuviéramos con los indios Sioux, podríamos decir algo así como el espíritu de la comunidad, que, entre paréntesis, acá hay una especie de carpita, no sé si habrá influido, hay una escena, otro día les comento algo más de la función del padre en la cultura de los indios Sioux. Pero quiero decir, quizás hay algo acá que funciona como un retorno de un espíritu protector de la comunidad. Uno diría, no, pero no te van a proteger porque va a venir melancolía y va a destruir todo. Eso es un poquito relativo, porque depende de la creencia de cada uno, porque dice, bueno, pero mi alma quizá va a estar protegida, qué sé yo. O sea, quizás la carpita, o sea, la eficacia simbólica siempre tiene algo de mágico, igual que la función paterna tiene algo de mágico. O sea, ¿cómo uno puede saber, digamos, ¿no? qué es lo que hizo, qué es lo que lo ayudó? Como en El Gran Pez hay una, que creo que es la película que vamos a ver la próxima. Vamos a ver, pero les sugiero que la vayan tratando de ver, pero hay una escena en la película que dice así: el padre le contaba al pibe mentiras y ficciones todo el tiempo. El pibe crece y después se lo reclama un poquito, de que él fue muy mentiroso, contó muchas historias. No, porque él estaba enojado, porque le preguntó al padre por la historia y el padre le contaba cualquier historia. Que no era tan cualquiera. Claro, pero en realidad ese es el reclamo de él. Yo te pregunto, digamos, a ver, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo la mentís? Claro, ¿cómo mentís? Y a él le mentí, digamos, este es el reclamo, que le pregunta por la historia y ese es el reclamo del pibe. Pero el padre, en un momento en esa conversación, el hijo lo está como visitando en una cama que se podría decir medio terminal, poco tiempo después el padre va a morir. Al final, ahí. Sí, el padre le dice, él le cuenta que su mujer está embarazada y él va a ser padre. O sea, el hijo del tipo va a ser padre. Y él no sabe si va a poder hacerlo, no sabe si va a poder ser padre, duda un poco de él mismo, de su posición como padre. Y le dice, ¿y vos cómo hiciste? Digamos, ¿no? Entonces el tipo le dice estas palabras, yo no puedo citarlo bien, es aproximativo, pero le dice más o menos así, ¿no? Como, bueno, un hijo le cuenta un montón de barbaridades, estupideces, historias de mentira, le cuenta cualquier disparate, y entonces historias terribles o fantásticas, cualquier pavada, pero al final ya ves, los hijos sobreviven y finalmente sale todo bien, digamos. No te moriste con todas las estupideces que yo te conté, digamos, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestión me parece interesante, y especialmente con la cuestión de los duelos, digamos, ¿no? La posibilidad de fabricación de ahí algo que hace al trabajo de la función paterna y a la ligazón, y que hace a la subjetividad. No, sí. Esto me hacía acordar, porque lo venía pensando cuando me decía esto de la creencia y la eficacia simbólica en contraposición a la posición cínica de la madre de que no cree nada. Exactamente. ¿No? Y lo veo en las pacientes, si total esta no sirve para nada, como medio cínico es. Eso. No sé si bien definirlo, pero... Bueno, muy melancólico, digamos, ¿no? Muy típico, ¿no? Como sí, ahí como el sujeto necesita para desear y para operar apoyarse en una fantasía, ¿no? Alguien que no dona fantasía, estamos frente a un problema, digamos, ¿no? Serio. Pero bueno, ya estamos sobre la hora. La próxima, las personas que vinieron hoy por primera vez los voy a incluir en el grupo de Facebook para que podamos como tener como más diálogo. Y la próxima, creo que vamos a seguir con ya no con melancolía. No está agotada, tiene muchas cosas muy interesantes para trabajar, pero nos vamos a tener que perder algo de la caja de caudales.
Sí, la vi Julieta, muy buena también, hay muchas películas que Cuando hablan. la hija se va, me hace acordar esto que tuvo que hacer cosas radicales para quitarse de esta madre. Y el problema de armar la fantasía con eso. La próxima película que podemos tratar de ver, vamos a, no sé, lo voy a pensar un poco más, pero me parece que podríamos ver El Gran Pez. O Tan Fuerte, Tan Cerca. Así que tenemos que ver las dos películas que traten de ver. Sí, ponemos esa. Tan fuerte, tan cerca, sí,